A el Aristóteles político. Él creía en las organizaciones políticas y él escribe mucho sobre política y justicia, porque él creía que la teoría de la justicia era el instrumento que podía utilizar una sociedad cualquiera para ordenar su actividad política, económica y social. Entonces él, en la Ética de Nicómaco, escribe sobre la teoría de la justicia como una forma de ordenar al mundo. Y por primera vez nos regala estos dos conceptos, la justicia distributiva y la justicia correctiva. La justicia distributiva, según Aristóteles, se ocupa de cómo se repartirán los recursos escasos dentro de la sociedad. Mientras que la justicia correctiva se ocupa de cómo se protegerá esa distribución de recursos cuando alguien viole las reglas de la justicia distributiva. Entonces él lo que quiere es diseñar un sistema en el cual los sujetos se repartan los recursos y además un sistema en el cual las violaciones a esa repartición sean sancionadas, sean castigadas. Entonces Aristóteles escribe muchísimo sobre estos dos conceptos que son pilares en la teoría legal de los países occidentales. Ahora, Aristóteles estaba escribiendo sobre un modelo político, es decir, estaba diciendo cómo debía organizarse la sociedad. Y claro, Aristóteles le podrían haber dicho, y bueno, ¿y por qué tu modelo político va a ser mejor que el de este o el de este otro? ¿Por qué tendríamos que hacer caso? Entonces Aristóteles descubre por primera vez que necesita algo de marketing y se le ocurre que la teoría de la virtud, una teoría muy difundida en esa época en los discursos filosóficos griegos, tenía sex appeal. Entonces utiliza la teoría de la virtud para convencer de la bondad de su teoría de la justicia distributiva y su teoría de la justicia correctiva. Es así como nos introducimos en el mundo de la virtud. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué dice Aristóteles sobre la virtud? Dice, es un estado intermedio en donde no hay excesos ni defectos. Es un estado, en principio, del alma, en donde hay equilibrio, en donde hay composición, no excesos, no defectos, no abundancias, no carencias. Y nos da muchos ejemplos, ahí tenemos dos. ¿El coraje es una virtud? Sí. ¿Por qué? Porque está entre la cobardía, que sería el defecto o exceso. Defecto. Sería el defecto, ¿no es verdad? Claro. Y la temeridad, que sería el exceso. Otra virtud es la generosidad, es un estado intermedio, porque está entre el egoísmo, que sería el exceso, y el defecto, perdón, y la prodigalidad, que sería el exceso. Entonces, él identifica muchas virtudes como estados intermedios, estados en donde el alma está templada, está equilibrada, no está en ninguno de los extremos, ¿correcto? Ahora, ustedes se preguntarán, ok, si esa es la virtud, ¿cómo la virtud tiene que ver con la justicia? Y aquí está probablemente una de las primeras trampas aristotélicas, porque es bien difícil vincular el concepto de justicia, que supone relaciones entre las personas, con el concepto de virtud, que supone más bien un estado del alma, un estado del temperamento individual, ¿ok? Pero Aristóteles es bien tramposo, y entonces ¿qué hace? Para reconciliar la virtud y la justicia, y para explicar la justicia a través de la idea de la virtud, dice lo siguiente. Número uno, la virtud tiene un lado externo, y noten por favor el tipo de razonamiento que hace, y piensen si no es muy parecido al que nosotros hacemos. En realidad lo hemos heredado de él, fíjense. La virtud no solamente tiene un lado interno, que es el que tiembla el alma individual, sino también un lado externo. Por ejemplo, si un cobarde, es decir, alguien que no tiene temperamento,
huye de la batalla, provoca daños a sus compañeros, los pone en desventaja, los perjudica. Entonces esa falta de virtud, esa falta de temperamento produce consecuencias frente a los otros. Entonces la virtud también se proyecta frente a los terceros. Pero además la justicia, que regula las situaciones en las cuales las personas, los hombres, se conectan o se interfieren, tiene un lado interno. Por ejemplo, los hombres tenemos honor, tenemos riqueza. La justicia regula el honor, regula la riqueza, y el honor y la riqueza pertenece a la esfera de cada individuo, no son cosas que pertenezcan a las relaciones entre los sujetos. Eso no es verdad, obviamente, porque el honor es una medida de la visión de los demás frente a uno. Pero bueno, él considera así estas cosas. Entonces ya vamos viendo cómo es que nosotros somos en realidad nietos de Aristóteles, porque cuando algo no nos queda claro o no nos sirve mucho, entonces comenzamos a decir, no, lo que pasa es que esto puede ser objetivo o subjetivo y puede ser inmediato o inmediato. Comenzamos a crear lo que nuestra imaginación pueda crear para tratar de explicar algo, ¿no? En realidad, esto que ustedes ven no resiste lógica alguna, pero es su forma de que sus conceptos y sus creencias, ¿no es verdad?, luzcan coherentes desde un punto de vista formal. Bueno, entonces Aristóteles, después de todas estas ideas, que son obviamente cuestionables, llega a la conclusión de que el mundo de la riqueza individual también también puede ser medido en términos de virtud. ¿Ok? La siguiente página o lámina.